buenos días niños a las actividades del 9 de marzo del 2021. Como primera actividad nosotros necesitaremos sacar nuestro libro de lecturas de español. Sale en la página número 37. Conmigo me van a ayudar a leer esta lectura que viene ahí para iniciar el día. Dice la lectura: al fondo de todo esto duerme un caballo, de Gonzalo Rojas. Al fondo de todo esto duerme un caballo, blanco, un viejo caballo, largo de oído, estrecho de entendederas. Preocupado por la situación, el pulso de la velocidad es la madre que lo habita, lo montan. Los niños como un fantasma lo escarnecen y él duerme durmiendo parado ahí en la lluvia. Lo oye todo mientras pinto estas 11 líneas. Facha de loco, sabe que es el rey. ¿Ustedes de qué piensan de qué trata esta? ¿Ustedes qué piensan de qué trata esta lectura? ¿Por qué está hablando de un caballo? ¿Cuál es la razón que se ha comparado el caballo con un rey? ¿Cómo estaba el caballo aquí? A lo mejor, ¿qué es lo que hacía el caballo en el establo? Todas esas preguntas podemos reflexionar en base a esta lectura que realizamos. En su casita, con la ayuda de sus papás, o sus hermanos, si pueden, dense un tiempo para leerles la lectura y para practicarla en casa. Pasaremos a otra actividad. Si recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo lo que fue la Edad Media, el Imperio Bizantino, cuánto tiempo ubicó, las clases sociales que ya hemos visto en actividades anteriores. Ahora vamos a reflexionar un poco acerca de lo que aprendimos en estos días. Dice, ¿a qué se podía dedicar la gente de Europa y Asia en los siglos XV? Hagamos una lista. Para esta actividad, ustedes de todo lo que hemos visto en su libreta de historia van a ponerle la fecha, el tema, la Edad Media, y ahí vamos a ver a qué creen que se dedicaban, si eran campesinos, si eran nobles, si eran reyes, dependiendo de lo que nosotros pensamos a lo que se dedicaba la gente y cómo creen ustedes que vivía esa gente. ¿Sale? Entonces, después de haber terminado esto, vamos a poder ver un pequeño video que nos mostrará cómo era la vida en esa época, cómo era la vida de los campesinos, de los artesanos, de la nobleza, del rey, y cómo podían ellos interactuar entre ellos, cómo dormían, cómo vestían, o sea, todas las características de la vida de la sociedad de esa época. ¿Sale? Entonces, prestemos por favor atención al video que les voy a poner. La época medieval, también conocida como el medievo o como la vemos aquí, la Edad Media, es el periodo histórico comprendido aproximadamente entre los siglos V y XV. La sociedad estaba dividida en estamentos. En la base encontramos a los campesinos, libres o siervos, quienes suponían la inmensa mayoría de la población. En el escalafón intermedio se encuentran los militares y los nobles, laicos o eclesiásticos. No todos tenían la misma categoría, sino que el estatus dentro de estos dos grupos variaba. Acabamos en la cúspide con la realeza, es decir, el rey y su familia. La sociedad medieval fue durante siglos una sociedad básicamente rural. En la Edad Media, el 90% de la población vivía en el campo, centro de toda actividad y vida diaria para los habitantes de aquella época. La casa, como en cualquier otro aspecto de la vida cotidiana medieval,
dependía del nivel socioeconómico de sus habitantes. Las viviendas de los campesinos contaban con una sola estancia, que hacía al mismo tiempo de cocina, salón y habitación. En este habitáculo también se trabajaba, se almacenaba la... Como podemos ver ahí, la vida del campesino pues estaba dividido en su casa, donde había una pequeña cama, un establo, era de madera y barro, y toda la gente tenía que trabajar para poder vivir ahí. Si vemos el techo, era de tejado de paja, y contaba con una sola habitación en un pequeño cuarto, donde vivía toda la gente que trabajaba ahí, toda la familia. La cosecha y los útiles de arar. Si por el contrario eran artesanos, estos compartían su casa con el taller y en muchos de los casos incluso con la tienda, abierta esta al público. Con el paso del tiempo, las casas se dividirían en varias dependencias, estableciendo en cada una de ellas una actividad concreta. En el otro espacio, el urbano, las casas se convierten en reflejo del poder de las personas, demostrado por medio de la fachada. Las casas más habituales en las ciudades se componen de 2 pisos y están construidas de piedra y madera. Los ricos, que desde el inicio de la civilización han existido y que ciertamente son quienes han dado forma a la civilización moderna, eran los opresores de las demás clases sociales. Vivían en castillos de piedra y su riqueza se medía por el espesor de los muros y la solidez de las fortificaciones exteriores. Los campesinos se hacían unas chozas de adobe que a menudo se incendiaban y había que reconstruir. Bastaba un solo descuido para dar lugar a una catástrofe. Al no haber alcantarillado ni sistema alguno de conducción de aguas, las calles de las ciudades, fortalezas o aldeas la mayor parte del año parecían un pequeño riachuelo. Por supuesto, el mal olor era parte de la cotidianidad. Esto favorecía la difusión de las epidemias. Si se acuerdan, nuestro tema central era ver cómo es la contaminación y cómo crear una estrategia al final de nuestro proyecto para poder contrarrestar esas medidas de contaminación. Si se fijan aquí en la Edad Media, dice que había pues riachuelos donde iban a veces heces fecales, donde iban desechos de los animales, de la comida. El olor no era algo muy apropiado para vivir. La gente tiraba todos sus desperdicios a la calle, empezó a haber enfermedades, empezó a haber ratas, a haber pulgas, a haber garrapatas de los mismos animales. Entonces la higiene y la contaminación en esta época era muy elevada, de mal forma, porque toda la gente podía morir de cualquier enfermedad provocada por toda esta contaminación. Y sobre todo las enfermedades que se empezaron a dar en esa época, llegaron a una que se llamó la peste negra, que vamos a ver más adelantito, donde llegó a matar a casi un tercio de la población de Europa. Epidemias y pestes, siendo más notorio en las grandes ciudades donde las ratas propagaban los agentes difusores de enfermedades. Tan grandes eran las epidemias como la peste negra en el siglo XIV que muchos hombres las consideraban testimonio del fin del mundo. El mobiliario o ajuar presente en los hogares era escaso. En las casas más humildes estaba compuesto por aquellos muebles imprescindibles como la mesa, las banquetas, un arca para guardar la comida o la cama, que llegara a convertirse en el elemento diferenciador. El material habitual para los colchones era la paja, aunque las clases acomodadas podían disfrutar de uno hecho de plumas que recubrían con sábanas o calientes mantas de pieles. El soporte de las camas podía ser bien un tablón de madera o varias sillas puestas en fila. Este último, el común en las zonas rurales donde la cama era compartida por toda la familia. En las casas donde el dormitorio estaba separado, era la estancia más privada, donde se guardaban los pocos objetos de valor que pudiesen tener. La cocina suponía el espacio más importante de cualquier hogar, principalmente por la presencia de la chimenea, que además de aportar calor, iluminaba la casa. Las casas con más recursos económicos contaban con todo tipo de cacharros, como recipientes de barro, de estaño, cobre o hierro, además de manteles y paños. El agua había que irla a buscar al pozo o a la fuente. La luz era proporcionada por las velas y algunas que otras antorchas resinosas, que
que despedían tanto humo como luz. Cuando se hacían grandes banquetes, los perros y los mendigos se disputaban bajo la mesa los trozos de carne y los huesos que los comensales cedían. Los alimentos básicos que se consumían eran el pan, vino y cerveza. El resto de alimentos que ingerían solían ser aquellos que se vendían en las ferias o mercados locales: carne, pescado, frutas y legumbres, siendo en el campo menos variada la alimentación que en la ciudad, donde podremos encontrar, por ejemplo, especias, producto solo consumido por la nobleza, debido a su precio elevado. La comida más importante del día en la Edad Media era la cena, cuando, por ejemplo, los privilegiados hacían mayor ostentación de sus bienes con grandes comilonas en las que, como indica un estudio reciente, podían llegar a ingerir hasta 3.000 calorías. El domingo era el día más importante de la semana. Era cuando toda la familia o el grupo iba a misa, donde lucían sus mejores ropajes y cocinaban sus más destacadas comidas. Después del acto religioso, era común que los vecinos acudieran a las tabernas, donde se servía vino y comida mientras se divertían. Único día de la semana, al margen de otras muchas festividades religiosas y de otras índoles, en el que estaban permitidas las horas de ocio que ocupaban de diversas formas, jugando a los naipes o dados, y los niños a la pelota u otros objetos sencillos. Pero mayormente eran las plazas el mayor centro de atención, siendo la poesía el mayor divertimiento del pueblo. Aquel que no encontraba un modo mejor de pasar el tiempo tenía oportunidad de asistir, si era el caso, a la ejecución de las penas a los condenados, que se consumaban en una plaza pública. En ese lugar podía contemplar a los malhechores encerrados en una jaula y expuestos en ella o en la picota al escarnio público, y a otros sometidos a la fustigación, y podía también presenciar una decapitación. La familia era la primera unidad de producción para los campesinos medievales. Cada miembro de la familia tenía una función en ella, existiendo así una división del trabajo según el sexo, la edad o el estatus de la persona. Mientras que los hombres y jóvenes trabajaban las tierras, las mujeres eran las encargadas del ganado, del huerto, del vestido y de la preparación y conservación de los alimentos y las bebidas, como podía ser el vino, los cereales para el invierno o la mantequilla. Importantísima era su función, dado el carácter de subsistencia que tenía la economía. En la Edad Media, un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a escribir y leer en latín, que, como sabemos, era la lengua de cultura y de la liturgia católica. Hasta la llegada de Carlomagno, que creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Había dos tipos de escuelas: los primeros estudios y los estudios superiores. La inseguridad en la Edad Media era alta, debido a las guerras entre señores feudales y reyes por territorio, dado que la posesión de la tierra era un factor clave para el crecimiento económico. Esto hacía que la sociedad viviera siempre con incertidumbre y miedo. Todo esto trajo consigo una crisis social, económica y cultural, dando las raíces de la Edad Moderna en medio de la disolución del mundo medieval a finales del siglo XIV. Muy bien. Ya pudimos observar en este video que acabamos de ver que las clases sociales sí estaban muy marcadas en esta época, donde encabezaba el rey. Abajo del rey estaba la nobleza y los religiosos, y hasta abajo de la pirámide estaban los campesinos, que representaban el 90% de la población de esa época.
Ya vimos un poco de cómo vivían, cómo eran sus casas, cómo era su vestimenta. Entonces, vamos a analizar ahorita unas imágenes que muestran más de esta vida que había en esta época. Como primer lugar tenemos la vida de los campesinos. Si prestamos atención a la imagen que está aquí, nos podremos dar cuenta de que todos están trabajando fuera del castillo. Quiere decir que ellos, sus campos los tenían fuera del castillo, fuera de la protección del señor feudal. Los colores, si se fijan, son entre rojos y azules. No quiere decir que todos vestían de esta forma, sino que las pinturas lo representaban de este color. Tenían unas pequeñas calzas y sus zapatos para poder trabajar y las herramientas para poder labrar la tierra. Ellos, como al ser la parte más baja de la pirámide social de esta época, no tenían mucho dinero para comprar ropa fina o que les pudiera brindar protección a lo mejor al frío, a la humedad, a la lluvia, etcétera, que se puede dar en diferentes etapas del año. Entonces, ellos, toda su familia trabaja para poder sobrevivir. Mucha de la cosecha que se tenía y que ellos lograban, se la daban al rey, se la daban a su señor feudal, y aparte tenían que quedar a la iglesia para no condenarse a irse al infierno. Después tenemos aquí la vida en sociedad de la nobleza. Si vemos aquí, las ropas cambian. Aquí a lo mejor pueden ser de seda. Los elementos de la casa tienen más muebles como sillas, como aquí le está pintando, haciendo retratos a esa señora, que es algo que sí se dio en esa época, los retratos. La gente noble, pues en esa época no había fotos, lo que hacía para prevalecer es que hicieran un retrato de su familia, pero solamente las personas que tenían dinero, que pertenecían a la nobleza o a la parte clerical, podían tener este recurso para poder lograr que los pintaran y pagar al pintor para que lo hiciera. Si vemos aquí también los pequeños accesorios que trae la señora, todo el lujo que existe alrededor, demuestra que ellos pertenecían a una clase social que tenía privilegios. En el siguiente está representando a todos estos vienen siendo sus caballeros, y a la cabeza va el rey. Entonces, el rey, al ser la persona que estaba en la cima de la pirámide, tenía todos los lujos y tenía todos los privilegios. Él comandaba su ejército cuando era el momento de atacar o de defender a una ciudad. Y como él, hasta su caballo, si se fijan, tiene ornamentos que pueden ser de oro, plata o de otros, plumas, seda, de la mejor calidad, porque era él el que tenía la autoridad y el que tenía todos los recursos. Y también, como observamos, dentro de la religión también había rangos en donde entraba el arzobispo, el obispo y los sacerdotes. También ellos representan una parte donde era muy importante las decisiones que tomaba la religión sobre la vida de las demás personas. Si se fijan, la vestimenta que trae puede ser que esté cosida con hilo de oro, utilizar seda, de la mejor calidad, vivían de la mejor calidad, tenían una educación, porque ellos sí sabían leer y escribir, a diferencia de otras clases sociales de esta época, sobre todo los campesinos, que eran los que no sabían leer ni escribir. Muy bien, ya tomando esto en cuenta, vamos a buscar una situación que nos podemos colocar
a uno de estos personajes. Por ejemplo, vamos a tomar la perspectiva del rey. ¿Sale? ¿En qué situación vamos a poner el rey? En una guerra, por ejemplo. ¿Cómo estaría vestido para la guerra? Con armadura. Para defenderse, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría? Pues comandar a los caballeros. ¿Cómo se sentiría? A lo mejor enojado, se iba perdiendo, feliz, se iba ganando, estresado, dependiendo de la situación que estuviera pasando en la batalla. Entonces, así como yo le hice, poniendo y recordando lo que vimos en el video de las imágenes, ustedes también van a poner lo que hacía la nobleza y los campesinos. ¿Sale? Entonces ustedes lo van a colocar en una situación a la nobleza y el campesino, cómo estaría vestido, lo que haría y probablemente cómo se sentiría. Para esta actividad tendremos 15 minutos para realizarla. ¿Sale? Viene en su bitácora que se les entregó. Ahí viene para que lo puedan realizar. Muy bien. Después de que hayamos realizado esta actividad, pasaremos a un momento de reflexión, donde socializaremos las expresiones y reflexionaremos la siguiente pregunta. Dice: ¿podían todos los habitantes participar de todas las actividades que había? ¿Tenían todas las personas acceso a los mismos productos y servicios? ¿Ustedes qué creen? ¿Todos podían participar en las actividades? Yo creo que no, porque muchas veces, dependiendo de tu clase social, de lo que tenías permitido, el campesino no podía estar a lo mejor en presencia de la nobleza a menos que ella los visitara. No podía tomar decisiones sobre su granja, porque de todos modos tenía que consultar al señor feudal. O sea, no podía estar en donde él quisiera siempre y dedicarse a lo que él quisiera. Si él nacía como campesino, iba a morir como campesino y sus hijos iban a continuar igual. No era muy común que hubiera matrimonios entre un campesino y la nobleza. Cada quien se casaba con su jerarquía social, ¿sale? Entonces, ¿tenían acceso a todas las personas a los mismos productos y servicios? Claro que no, porque los campesinos no podían pagar, por ejemplo, las especies, que era algo muy caro en esa época. No podían pagar a lo mejor la ropa de seda, a lo mejor una ropa de seda le costaría todo lo que tenían en la cosecha de ese año. Entonces no podían tener todos los mismos privilegios. El rey y la nobleza tenían los privilegios siempre que los campesinos, a pesar de que los campesinos representaban el 90% de la población y que era la base de la economía de la Edad Media. Entonces, sí se puede ver que había mucha desigualdad en esa época. ¿Sale? Entonces, hay que reflexionar esta parte y continuaremos con la última actividad del día. Si se acuerdan del día de ayer, hicimos unos ejercicios como estos con la tabla del 8. Quiero que me digan ustedes cómo se sintieron con la actividad, si pudieron repasar en casa, cómo pudieron encontrar la respuesta correcta. Entonces, hay que pensar cómo vamos a realizar esta actividad. Siguiendo los mismos pasos que hicimos el día de ayer. El de aquí representa el número que tenemos y el de aquí el resultado. Aquí abajo va un número que multiplicado por 9 te da 27, que en este caso es 3. 9 por 3 es 27. Igual aquí, ¿qué número multiplicado por 9 te da 81? Que sería el 9. 9 por 9, 81.
Y así sucesivamente con cada uno de los espacios que vienen aquí, ustedes lo van a realizar en su libreta. Terminado esto, vamos a grabar un pequeño audio acerca del repaso de estas tablas. Hay que repasarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que crean necesario, que se sienta usted seguro de que ya se la saben. Pueden pedirle ayuda a su mamá, a su papá, a sus hermanos, si quieren tomarles la tabla de multiplicar de este día. Y esa es toda la visión, la gente, de este día. Cambio y fuera.